tiene que nos haya conservado la palabra de Dios hasta la actualidad, si ya no son actuales. ¿Qué razón, hermano? Perdón, y vuelvo a insistir, yo solamente dirigí la palabra de Dios, no fue palabra de Rafael Martínez, vuelvo a insistir, y me encantaría saber el significado según el profe Rodrigo. Rafael, tranquilo, voy a hacer una revisión de todas las parábolas después que termine el estudio de hermenéutica de las parábolas. Voy a hacer una reexposición de todas las parábolas, no las escuché a todas y tal vez aprenda algún poquito de las parábolas. Proféticamente, vuelvo a repetir la pregunta, proféticamente, ¿para quién estaban destinadas las parábolas? Profesor, perdón que lo pise, pero sí es mucho hablar, es mucho bla bla bla, y mis hermanos se van a confundir, van a pensar que el que habla mucho es el que tiene más conocimiento y más verdad, y yo voy a terminar, si usted me sigue pisando, voy a parecer como el que... Rafael, pongamos los puntos en claro. Esto no es un debate, primer punto. Esto es una enseñanza que estoy dando de cómo se interpretan las parábolas. Punto segundo, tengo que dar las herramientas para cómo se interpretan las parábolas, ¿sí? Entonces estoy dando las pautas de cómo se interpretan correctamente las parábolas, para quiénes fueron escritas. Si es una pregunta puntual, el tema es así. ¿Cuál es la respuesta puntual a la pregunta? ¿Para quién fueron escritas las parábolas? ¿En base a qué profecía? Cambio. Fueron escritas para el pueblo de Israel, hermano, y en específico para estos fariseos, los publicanos, los que se creían maestros de la ley, porque lo explica claramente en la parábola de las semillas. Dice, a ellos, les es encubierto, pero a ustedes se los voy a declarar, y ya les empieza a explicar la parábola. Es para el pueblo de Israel, hermano, para que no se dieran cuenta. Cambio. Otra pregunta, ¿a los discípulos les habló en parábolas o les habló claramente? Otra pregunta interesante, ¿a los discípulos les habló en parábolas o les habló claramente la doctrina? Cambio. Pues ahí dice en esta misma parábola que para ellos les es revelada la parábola, y se las empezó a explicar. Dice, el que camina entre piedras, dice, se ahoga la semilla, dice, eso es los que están híjole, se me olvidó, pero sí, a los apóstoles fue abiertamente. Cambio. Correcto. Entonces, vamos a ver que a los discípulos de Dios, a los hijos de Dios, se les habla clara correctamente. Entonces, las parábolas cumplieron un tiempo. El tiempo fue para estas personas que necesitaban oírlo así. ¿Para qué? Para que se abriera la puerta de la gracia. ¿A quién? ¿A qué pueblo desechó Dios y a qué pueblo iba a escoger Dios? ¿A qué pueblo iba a provocar a ira y con quién iba a provocar a ira? Cambio. Vuelvo a repetir la pregunta. Las parábolas fueron usadas como herramienta para desechar a un pueblo y para escoger a otro. ¿Recuerdan qué pueblo se desecha y qué pueblo se termina escogiendo? ¿Y por qué se termina provocando a ira a un pueblo? Cambio. Es simple, al pueblo de Israel se lo termina desechando y al pueblo gentil se lo termina escogiendo. Al pueblo gentil es el pueblo que se termina escogiendo, al pueblo de Israel se lo termina desechando, las ramas originales. Ahora, el desecho de ellos no es por siempre, es por un periodo nada más de tiempo. Entonces, las parábolas cumplen tres propósitos. Hacer el cumplimiento de una profecía, fueron destinadas para un pequeño grupo de personas, entonces nosotros debemos entenderlo para quiénes fueron destinadas las parábolas. Entonces, las parábolas tienen todas las cartas, todos los evangelios, la escritura, tiene un escritor y un destinatario. Entonces, si empezamos a ver ese ángulo de las escrituras, quién es el destinatario, no vamos a poder, sin duda, jamás fallar a una interpretación correcta, entendiendo los destinatarios. Ahora, ¿están cerradas? ¿Podemos sacar enseñanza? Sí, claro que sí, pero siempre sin perder el objetivo del escritor y el destinatario. No podemos perder ese sentido de las parábolas. Cambio.
Bendiciones y bienvenidos a todos a la congregación. Estamos en este momento impartiendo un estudio de la interpretación de las parábolas y las herramientas para poder interpretar las parábolas. Es algo importante. Lástima que las personas que deberían aprender no quieren aprender y se van por ahí. El motivo especial de las parábolas, como bien lo declaró nuestro hermano Jaime a través de Mateo 13, está bien claro. El Señor había hablado en parábolas. Cuando se reunieron las multitudes acerca de Galilea, para que escuchasen, le habló muchas cosas por parábolas. Mateo 13. Los discípulos inmediatamente se dieron cuenta de que ya no estaba usando el lenguaje ordinario y acostumbraba, y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Siendo que a ellos siempre les habló claramente. Su respuesta fue muy notable por su mezcla de la metáfora, proverbio y enigma, tan combinada con una profecía en Isaías 6, del 9 al 10. Ahí estaba la profecía, en Isaías 6, del 9 al 10. Hay que ir a buscar las profecías en el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Y ahora digo: anda y di a este pueblo, oíd y no entendéis, ved de cierto, mas no aprenderéis, y vergüenza de corazón de este pueblo. Se agravarán sus oídos y ciegan sus ojos para que no vean, ni sus ojos ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él santidad. Isaías capítulo 6. Por eso se usaron las parábolas, había un cumplimiento de las profecías. Doy una pausa para cualquier pregunta, duda o comentario. Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se dará más, pero aquel que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen por ello las profecías de Isaías. Cristo lo recalca. Debió entenderéis, y repite nuevamente la profecía. El pensamiento predominante de esta respuesta parece que el Señor tenía un doble propósito al usar parábolas, al saber que al mismo tiempo de reservar y ocultar las grandes verdades, había un primer testimonio. El primer término, aunque circula entero de los aspectos que recibían las parábolas con gozo, y quienes, con los que participaban en consejos secretos y en otros reinos. Tenían el privilegio de conocer los misterios del reino mesiánico. Mesías es Cristo. También a lo largo del tiempo escondidos, y ahora estaban para reservarse y revelarse. Esto está colocado en Romanos capítulo 11, versículos 25, Romanos capítulo 16, versículo 25, Primera de Colosenses 1, 26. Estos realizaban a la verdad los proverbios: al que tuviese se le dará. El proverbio expresa una mera insignificación a la ley importante y la maravillosa expresión de las cosas de Dios. Quien está dotado del deseo de conocer a Dios y de apropiarse rectamente de las provisiones de su gracia, crecerá más y más en el conocimiento y la sabiduría de las múltiples revelaciones de la verdad divina. Pero aquel que carece de esto irá en una dirección totalmente opuesta, porque tiene corazón, alma, mente para amar a Dios, pero carece de voluntad para emplear sus facultades e investigar la verdadera verdad, valga la redundancia, escondida en todas las Escrituras. Perderá aún lo que posee, sus facultades se debilitan y hará de entenderle menos valor a las cosas de inactividad. Por el caso de que los siervos tropezaron en las parábolas de los talentos, perderán aquello que hubiesen de haber sido de gloria, será algo que vendrá a su propia destrucción. De manera que el empleo de las parábolas y de las enseñanzas de nuestro Señor llegó a la puerta hasta un carácter que se estaban dispuestos a conocer y aceptar la verdad en los términos de las parábolas, para aceptar la atención y explicar un significado de ellas en un sentido tal como lo hacía el maestro. Es importante entender el concepto de las parábolas escrito en Mateo 13, y en base a este concepto uno comprende cuál es el fin de las parábolas. Tienen un cumplimiento y una profecía. Esto, más allá de un enigma, revela, ¿sí?, a Dios mismo y revela el carácter mesiánico de Jesucristo. Entendamos de que para que Cristo sea el Cristo tendría que cumplirse todas las profecías, y estas profecías iban a decirle: les hablaré. Entiendan de que Dios iba a hablar. Por eso decían muchas veces las Escrituras: Dios ha hablado de muchas maneras, pero en los últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo.
Las parábolas de la Biblia son notables por algunos aspectos. Primero, su belleza, su variedad, sus condiciones, la plenitud de significado. Hay una propiedad muy notable en las parábolas del Señor y su aceptación en la época. El lugar que se pronunciaron, las parábolas del sembrador fue pronunciada a la orilla del mar, Mateo capítulo 13, desde donde es fácil ver a gran distancia a un sembrador entregando su trabajo en el campo. La parábola de la red, en un mismo capítulo 47 y el versículo 50, puede haberse originado a la vista de una red cercana, donde el noble, para hacer un país lejano, había hacerse cargo del reino. Lucas capítulo 19, versículo 12. Probablemente él surgió en casos de aquellos que hizo una vida de Judá hasta probablemente de lo que es Roma. Para alegar el derecho al reino de Herodes, su padre, como el Señor, acababa de pasarlo por Jericó y se estaba aproximando a Jerusalén. Quizás al avistar el paraíso real de Arquelao, se acercaba a firmar a Jericó y surgió la ilusión del viaje. Hasta la narración literal de algunas parábolas es hermoso e impresionante en la mayor grado. La parábola del buen samaritano probablemente se basó en un hecho real que hasta él mismo había sido participante. El conocimiento de Jerusalén a Jericó fue muy infectado de ladrones, sin embargo, lo llevaba en Perea a la ciudad santa. La narración del hijo pródigo ha sido titulada La perla y la corona de las parábolas de la Biblia, también el Evangelio dentro del Evangelio. Nunca se nos fatigan sus declaraciones literales porque han llegado a ser llenas de naturalidad y de belleza, como las lecciones acerca del pecado y la redención del mismo. Nuestro Señor mismo ha dado dos ejemplos de interpretación de las parábolas. Frecuentemente el objeto de explicar la parábola está establecido formalmente en el contexto, de modo que pocas expresiones de las parábolas o de las escrituras no son difíciles de explicar. Entendiendo como base cuáles son las parábolas, los parámetros que fue enseñando, so ya tenemos un marco y un patrón para ir interpretando las parábolas. Sí. Los principios hermenéuticos que deberíamos guiarnos para entender las parábolas son principales tres. En primer lugar, debe determinarse la ocasión histórica y el propósito de tal parábola. Punto número 1, no se olviden. La ocasión histórica, cuándo se originó y cuál fue el propósito de esa parábola. Punto número 1. En segundo lugar, debe hacerse un análisis muy cuidadoso del asunto que trata, para observar la naturaleza y las propiedades de las cosas empleadas como imágenes y la similitud. En tercer lugar, debemos interpretar varias partes como escritas referente al objeto y de signo general del conjunto, de manera de que se convierte en una armonía de proporciones. Este aspecto es importante, la armonía. Muchas veces podemos hacer una interpretación equivocada de la parábola. ¿Cómo sabemos si esa interpretación está equivocada? Porque desarmoniza con el resto de las escrituras. ¿Cómo sabemos si la parábola está bien interpretada? Porque armoniza con el resto de las escrituras. A esto se le llama la unidad bíblica. Estos principios solo pueden alcanzar el valor práctico mediante su aplicación e ilustración en la interpretación de una variedad de parábolas. Como nuestro Señor nos ha dado una explicación formal de lo que probablemente fueron las dos primeras parábolas y que Él pronunció, haremos bien ante todo en observar los principios de interpretación tales como aparece ilustrado en sus ejemplos. La parábola del sembrador, hallamos fácil y concebir la posición y la situación que rodeaba al Señor cuando comenzó sus discursos parabólicos. Habiendo a la orilla del mar, sentándose desde allí, las multitudes le oprimían. Dentro de un barco se sentó allí toda la gente a la ribera. Hay un efecto de sonido que se genera con el mar de espaldas y la costa a las orillas. Mateo 13:2. Muy natural y muy puesto en lugar, en aquello se interesaba presentarse en varias disposiciones de ánimos y de variado carácter en las personas que tenía delante de él. Cuando se juntaban diversas clases de tierras en los corazones, al esparcirse la palabra del reino, versículo 19. En la siembra de la semilla se le sugirió quizás la vista de un sembrador en el campo sembrando